Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador electo Adrián Peña del Partido Colorado. Gracias por estar en quienes quieren. Gracias por la invitación. En esta semana fue noticia que Venezuela, aparte de ya los problemas que tiene, agregó que tiene dos presidentes del Parlamento. Uno que entró y no dejó entrar a Juan Guaidó y se declaró presidente del Parlamento. Guaidó, que terminó entrando también por la fuerza y se volvió a declarar presidente y presidente en funciones de Venezuela. Con todo esto, que ya lo único que quedaba más o menos reconocido era el Parlamento, ¿ya es hora de que Uruguay rompa relaciones con Venezuela? No sé si la rotura de relaciones, pero sí el endurecimiento, obviamente, de la posición. Sigue siendo, a pesar de que vemos una nota de acercamiento a nuestra posición por parte del gobierno actual, sigue siendo muy débil, muy tibia la posición del gobierno del Frente Amplio con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Ya no tiene aliados el régimen de Maduro prácticamente en el mundo y creo que Uruguay debe ir endureciendo. Aparte, la solidaridad política internacional es muy importante, siempre lo ha sido, para que estas cosas cambien, y creo que allí la postura de Uruguay debe ser bastante más dura. Esto está siendo esperado además por la oposición. Nosotros siempre estamos en contacto con legisladores de allí de Venezuela y en contacto con actores políticos de Venezuela, donde hemos estado vinculados al tema. Yo estuve en la elección del 2015, donde la Mesa de Unidad Democrática obtiene la mayoría, esta mayoría actual que le permite a Guaidó ser el presidente de la Asamblea, y estuvimos participando del proceso, como, digamos, observando el proceso que allí se daba. Allí los habitantes del lugar, los venezolanos mismos, nos decían, no eran demasiado optimistas en que las cosas cambiaran por más que el resultado electoral fuera bueno. Entonces sabíamos que este proceso iba a ser duro, pero el respaldo que las fuerzas democráticas tengan desde el exterior es muy importante. Por eso creo que la posición de Uruguay, simplemente ser más fuerte en el discurso, eso es endurecer. Bueno, ser más fuerte en el discurso y eventualmente se podrán ir tomando algunas medidas. Por eso ejemplo, es lo que está escribiendo. Bueno, hay cuestiones comerciales, hay, en fin, una serie de medidas que se pueden ir tomando en cuanto a las relaciones internacionales que suponen... A ver, un embargo a usted, por ejemplo. Medidas que pueden ir endureciendo la relación con un régimen dictatorial como es el de Venezuela. Pero eso será resorte del ministro y del presidente. El ministro, creo que tiene un buen vínculo usted con el futuro ministro de Relaciones Exteriores, con Talvi. Sí, y nosotros hemos sido muy claros en cuanto a nuestra posición en ese sentido. Pero bueno, el Uruguay tendrá que ir teniendo cuidado, ir avanzando poco a poco. Pero a nivel de comercial, ¿qué medida tomaría usted? O sea, yo no voy a tomar ninguna medida. No, ¿qué sugeriría que se tome? Bueno, yo lo que digo sí es que hay que ser duros. ¿No? Hay que ser duros. Pero en los hechos, ¿cómo se traduce eso? Bueno, acá, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio se ha sido muy flexible en cuanto a los vínculos comerciales, a la cooperación. Bueno, son nexos que pueden irse cortando o achicando de modo de hacerle sentir el rigor, ¿verdad?, a un dictador como es Maduro con todas las letras. O sea, le haría sentir comercialmente por la falta de ingresos que tiene que tomar decisiones de cambio en Venezuela, Maduro. Son decisiones que se pueden tomar unidas a otras decisiones de mayor condena, digamos, al régimen y de mayor presión a nivel de la relación bilateral y de la relación a través de los diferentes organismos, que es la que queremos privilegiar. Pero ¿no romperían nunca relaciones diplomáticas con Venezuela? Bueno, no es una decisión que me compete a mí, pero bueno, uno trataría de evitar esa situación lo máximo posible. No se puede descartar porque hay que ver que este régimen va endureciendo, se va agravando y la pérdida de libertades y la pérdida de garantías son cada vez mayores. Es un proceso continuo de deterioro constante de la calidad, ¿no?, de vida de los venezolanos. Entonces, bueno, hay que verlo. Nosotros igualmente lo que sí creemos es que hay que fortalecer mucho el rol de los organismos internacionales en esto, y que lo más importante tiene que pasar ahí, a través de lo que se tome a nivel internacional, por ejemplo, a nivel de la OEA. Usted como senador tiene que votar envío de tropas cuando quieren salir del país. Esa es la misión que le corresponde constitucionalmente al Senado. Si le piden una fuerza de paz para ir a Venezuela, la ONU, ¿usted la vota? Una fuerza de paz, por supuesto, pero la idea es que no haya intervención, que sean los venezolanos los que puedan resolver este problema. ¿Usted votaría una fuerza de paz militarizada en Venezuela? Sí, una fuerza de paz, sí, como hay otros países, no habría excepción en este sentido. ¿No es lo mismo que ir directo a intervenir eso? No es lo mismo. Pero bueno, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Una fuerza de paz es una fuerza de paz. Ahora, intervenir ya es otra cosa, ¿no? O sea, si hay algo parecido a lo de Haití que usted votaría para Venezuela. La participación, si se dieran circunstancias gravísimas y que justificaran la participación internacional de la ONU, bueno, el Uruguay siempre ha participado
de esas misiones, y esto no sería diferente desde mi punto de vista. ¿No le estaría haciendo los deberes a Estados Unidos, como dice el Frente Amplio, con esto? No, creo que no, porque hemos sido muy claros en esto. Hemos sido muy claros en esta posición desde hace muchísimo tiempo y en ningún caso supone eso. Durante este periodo que está terminando el Frente Amplio, ustedes propusieron una comisión, ustedes la oposición digo, propusieron una comisión investigadora sobre los negocios en Venezuela que no prosperó. ¿Se van a reflotar esas comisiones investigadoras a partir de mediados de febrero cuando empiece el Parlamento, esa y otras que no prosperaron? Bueno, hay que ver, hay que analizar todo, no descarto que se pueda volver a plantear alguna comisión investigadora. Creo que mucha información va a surgir de las auditorías, mucha información va a surgir de donde se defina que haya auditorías, estamos lejos de eso todavía, y de ahí seguramente surja algún tipo de información, y esa información eventualmente podrá ser llevada a la justicia si es que hay elementos. Si de las auditorías no surge información, y si las denuncias siguen vigentes, digamos, o con vigencia, no se puede descartar una comisión investigadora en ningún ámbito. Yo creo que es una herramienta que el Parlamento tiene, creo que corresponde votarlas en términos generales, es una cosa buena, porque la comisión investigadora no supone, en principio, acusar a nadie de nada, no culpar a nadie de nada, supone simplemente investigar y echar luz sobre un tema. Entonces, yo recuerdo en el gobierno de Jorge Valle, la comisión investigadora sobre la actuación del Banco Central, por ejemplo, en medio de la crisis financiera, fue planteada y presentada por el propio Partido Colorado. Entonces digo, la comisión investigadora per se no quiere decir más nada que vamos a investigar y echar luz sobre esto. Nadie podría estar en contra, en principio, de que exista una comisión investigadora. ¿La actitud del gobierno uruguayo tiene algún tipo de vínculo con los negocios que se hicieron con Venezuela? En la calle Pueblo esta semana de una actitud tibia. ¿Esa tibieza tiene algo que ver con algunas cosas que hayan pasado? Y bueno, uno puede inferir que algo tiene que ver, puede tener que ver, porque han habido en estos negociados con Venezuela vínculos con figuras muy cercanas al gobierno del Frente Amplio. Entonces, esto no podría descartarse. Yo no tengo elementos para afirmar una cosa de este tipo, pero indudablemente hay actores muy relevantes, integrantes, por ejemplo, del Movimiento de Participación Popular, gente que ha integrado la orgánica, muy cercanas al expresidente Mújica, que han participado de manera activa de los negocios con Venezuela. Todos esos vínculos, por eso se quisieron aclarar en su momento, hay allí una o sea, hay confluencia una confusión del interés público y privado, entonces. Y político, ¿no? Eso es delito en Uruguay. Y de algunos sectores políticos en el Uruguay. Eso es delito. No digo que haya conjunción de interés, que es una figura delictiva delictiva en particular. Digo sí que hay intereses políticos, intereses económicos, ¿verdad? Que han estado mezclados. ¿Para usted está un paso del delito eso? No, hay que ver. Uno puede tener relación política y relación comercial y no tiene por qué haber delito. Pero si dice que una declaración de un país se termina volviendo tibia por ese tipo de vínculos. Yo creo que puede influir porque hay muchos actores de gobierno que tienen esa vinculación carnal, como quien dice, con el gobierno de Maduro, ¿no? y anteriormente de Chávez. Entonces, bueno, fueron las cosas que quisimos investigar. No pudimos hacerlo, hoy no hay elementos para afirmar una cosa de esa. Ahora, es dable pensar que puede haber algún tipo de relación. Obviamente no con todo el Frente Amplio, pero sí con algunos actores. Si el Frente Amplio en este periodo de gobierno que está por comenzar de la calle Pau presidente le pide comisiones investigadoras, ¿usted las vota todas? En principio, como dije recién, no veo ningún motivo para votar en contra de una comisión investigadora. Luego habrá que analizar caso a caso. O sea que su mano se va a levantar rápidamente en esos casos. Mira, cuando se presenta una comisión investigadora, lo primero que se crea es la preinvestigadora, ¿no? En un plazo hay mérito. En un plazo de 24 horas. Allí hay que evaluar si hay mérito, ¿verdad? Y si los elementos que se presentan son lo suficientemente convincentes como para abrir una investigadora. Cuando existen estos elementos, obviamente se va a votar. Si en algún caso no existe elemento alguno, bueno, no la votaremos, pero en términos generales, si existe la duda, me parece que la investigadora es una buena herramienta, ¿no? Está el Parlamento. O sea, ustedes no se van a broquelar en no votamos investigadoras que pida el Frente Amplio. No, en principio no. O sea, hay que ver si hay elementos y si esos elementos puede ser muy interesante. Yo creo que siempre es bueno, porque la comisión investigadora, además, en términos generales, más allá de las implicancias ulteriores que tenga, en cuanto a que a veces de allí pueden surgir pruebas para presentar en la justicia o en algún otro ámbito, la Junta de Transparencia, por ejemplo,
una de las consecuencias fundamentales que tiene es que genera insumos para legislar. Es decir, y eso es muy importante. En el trabajo legislativo, tener insumos, elementos que permitan generar normativa nueva que prevea determinadas circunstancias es bueno. Entonces, la comisión investigadora en general aporta elementos en ese camino. Pero además la comisión investigadora se enmarca en una de las facultades que el Parlamento tiene, que es la de control. O sea, el Poder Legislativo es, además de la función de legislar, tiene la función de controlar. Entonces, estas comisiones están en el marco de esa función, la de Contralor del Poder Ejecutivo. Por tanto, me parece que hace la función del cuerpo y me Resumen, parece voto Adrián posible. Peña para comisión investigadora está pronto. Yo creo que es altamente probable que... Pedías por el Frente Amplio por quien sea. Sí, eso no tendría que tener nada que ver. La calle Pou ha anunciado que quiere recortar 900 millones de dólares sin hacer un ajuste fiscal. Esto es, sin subir los impuestos ni bajar drásticamente los gastos. ¿Cree que es posible? 5% de déficit fiscal tiene Uruguay aproximadamente el día de hoy. Y en segundo lugar, ¿cuánto puede aportar y desde dónde el Parlamento para bajar esos 900 millones de dólares? Es difícil, la situación fiscal del Uruguay está muy comprometida, el déficit de 5 puntos encorseta mucho la acción del gobierno. Incluso pero, Alfi dice que es más, tiene una teoría sí, de que es 5.2, un poquito más. Exacto. Yo creo que el Estado tiene muchos lugares, muchos espacios donde poder recortar. Y por allí tiene que venir la primera decisión del gobierno, ¿no? Si el Uruguay logra ordenar su gasto, no el gasto social, sino el gasto superfluo, denominado superfluo, que no por superfluo es menor, y uno cuando más va conociendo del Estado, más empieza a ver tareas superpuestas, empieza a ver gastos innecesarios, empieza a haber escaso control, escaso monitoreo de las políticas. En la medida que comienza a gestionarse mejor y que se puedan reducir, digamos, ese gasto, bueno, eso va a tener algún indicador sobre la situación fiscal. Pero además, la posibilidad, hay algo muy importante que tiene que ver con esto, que es la reactivación económica y fundamental. Es decir, por la vía de los ingresos que puede tener el país si la economía comienza a moverse, ¿no? Y comienza a crecer. Yo creo que por ahí pasa también gran parte de la cuestión. Y así nosotros hemos hecho mucho hincapié en algunas cosas. ¿Usted descarta que se tengan que aumentar impuestos? No, yo no puedo descartar eso. Creo que nadie lo puede descartar. Nunca en política se han cometido muchos errores a lo largo de la historia y las campañas electorales prometiendo cosas que la realidad luego marca que no se puede hacer. De hecho, no hubo aumento de tarifas por parte del Frente Amplio el 1 de enero y lo va a tener que hacer el gobierno electo. No hay allí posibilidad. El gobierno propuso una baja de tarifas en la campaña electoral, pero no para cuando ingresara el 1 de marzo. ¿Usted en este marco votaría un aumento de impuestos si es necesario? Yo voy a votar todo lo que sea necesario para ordenar el país y para que el país Usted despegue. podría decir, no, en la campaña dijeron que no aumenta, yo no voto ningún aumento de impuestos. Podría decir eso también. Yo digo que no lo voy a decir porque lo primero, y en un Colorado sobre todo, es la responsabilidad. Entonces, nosotros nos movemos por esa ética, que es la ética de la responsabilidad. Muchas veces hemos tenido que tomar decisiones que a priori no parecen las mejores o las más simpáticas, pero que en el largo plazo le han traído al país mejoras sustantivas. Así fue en el gobierno del presidente Valle, cuando en su momento se decidió aumentar el adicional al IRPF, por ejemplo. O se creó el COFIS. O se creó el COFIS y bajar la tributación a las exportaciones, de forma tal de mover la economía nacional. Eso fue lo que le dio al Uruguay la posibilidad de comenzar a crecer a partir del 2003. ¿Ve algún instrumento de esos en este periodo usted? No, lo que digo es que votar cosas antipáticas en la medida que sea lo que el país necesita, el Colorado ha demostrado que lo va a hacer. Así no tengo un rédito electoral mañana. No pensamos las decisiones de Estado en base a réditos electorales. Entonces, bueno, si esa decisión hay que tomarla y esa decisión es la mejor para el país llegado el momento, la tomaremos, sí. ¿Eso arreglaría los números de Uruguay o le daría oxígeno para que la economía pueda recuperarse? No, hay que ver todos los números, hay que ver primero el estado de situación, qué es lo que cuál es el estado real de situación que el Uruguay recibe. Por gasto, la mayoría de los gastos son sueldo y pasividades, mucho recorte por ahí no tiene. No, son sueldo y pasividades, pero hay mucho recorte para hacer en otras áreas. Y eso es una realidad. Y cuanto más conocemos el Estado, que ahora nos estamos adentrando a este proceso de transición, más uno comienza a ver cositas que puede achicar de aquí y de allá y hacer desde el Parlamento que llamamos para cortar, el Parlamento está excedido en gastos en algún rubro. El Parlamento viene achicando su presupuesto gestión tras gestión. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, cada presidente ha logrado ahorros. Por ahí así se pueden hacer recortes
que pueden ser importantes desde lo simbólico. Ningún gran número se va a arreglar, esa es la realidad. Yo podría decir otra cosa y quedar con los televidentes muy bien diciendo... Novik planteaba bajar la cantidad de legisladores, por ejemplo. Claro, pero eso en los números del Estado puede suponer una reducción mínima en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión de los números. En los números macros eso prácticamente no existe, no incide en nada. Y también puede suponer una pérdida de calidad democrática. Entonces digo... creo que simbólicamente sí, muchas veces los legisladores o el llamado sistema político, los actores, pueden tomar decisiones que vayan en el sentido de predicar con el ejemplo. Como decir, bueno, si hay un ajuste general, si la situación es complicada, si el Estado tiene que achicarse, también nosotros damos el ejemplo haciendo esto. No va a cambiar los grandes números del país, no va a cambiar la economía nacional porque un legislador cobre 15, 20, 30 mil pesos menos, pero puede ser una muy buena señal hacia la población. Tampoco nos oponemos a eso. ¿Usted propondría entonces una rebaja de sueldo a los legisladores? No una rebaja de sueldo, creo que también eso puede ser muy demagógico, pero de repente cosas que están cuestionadas, como la actual partida de prensa, bueno, es un tema que está arriba de la mesa. ¿Usted votaría que se elimine? Sí, ya hemos decidido en Ciudadanos que si el tema se plantea, estamos dispuestos a votar la eliminación de la partida de prensa que quizá en algún momento tuvo algún sentido, hoy no, hoy es como un ingreso encubierto, digamos, que reciben los legisladores. Por tanto, en ese sentido, estamos dispuestos, y más, insisto, como señal, no le va a cambiar el país. ¿Como señal ustedes no se bajarían el sueldo por lo menos por un tiempo destinando a la renta general es otra cosa? Ahí, para mí en lo personal es medio complicada la decisión porque yo estaría dispuesto a hacerlo porque yo en realidad vivo de otra cosa, no de mi sueldo de legislador. Igual son muy buenos sueldos los que tienen. Sí, son buenos sueldos. ¿Cuánto está un senador ahora? El líquido, lo que cobra un legislador, son 160 mil pesos, 170 mil pesos. Después hay una partida que es para... En Uruguay el promedio está entre 15 y 20 mil pesos. Está muy bien, pero también es cierto que no podemos generar que solo estén en política aquellas personas, ¿verdad? Que tengan bolsillo. Que tengan bolsillo, ¿verdad? Y que porque si no vamos a estar expulsando a otras actividades, a gente que puede estar en la política y que tendrían mejores ingresos y mejores salarios y trabajar en otra cosa. Entonces ahí hay como un fino equilibrio que hay que mantener entre que los ingresos sean razonables para que la gente opte por la actividad política, ¿verdad? Y que no sean excesivos y que se distancien demasiado de lo que gana el común de la ciudadanía. Yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? ¿Le meto una pausa? Con gusto. Continuamos a partir de Meme quién es quién con el senador electo por el Partido Colorado, Adrián Peña. Le recordamos, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.